Quiero decirle a todos los padres hoy en este día que Dios no solamente se enfoca en una celebración, sino que Dios nos coloca en la realidad de nuestro papel. Y el día de hoy yo quiero compartir con usted lo que Dios tiene para todos nosotros. Y el sermón de hoy, le voy a contar algo. Ya era muy tarde en la noche y yo le dije a Zaira desde el domingo: mañana te mando el título del sermón. Pero pasaron días, anduve afuera de casa, no tengo línea, no tengo datos. Y entonces llegaba y decía: ay, no le envié el mensaje a Zaira. Llegó el día jueves, pero ya eran creo que las 12 de la noche y dije: le voy a mandar un mensaje a Zaira porque si no mañana se me va a olvidar. Ya tenía sueño y entonces el título le puse así: no es cuestión de dar, sino de dar. Y Zaira me manda la imagen y dice: pastor, está bien el título. Y cuando lo leo no traigo lentes. Y yo: sí. Y después dije: ¿por qué Zaira me cuestionó del título? Y agarré mis lentes y leí bien. Dije: no, Zaira, perdón. Dice el título: no es cuestión de recibir, sino de ¿qué? De dar. Y este título lo tomo porque nadie se acuerda del Día del Padre. Ayer hablaba con mi amigo Dani y le digo: Dani, feliz día. Bueno, mañana te doy tu abrazo, pues te adelanto. Felicidades, Dani. Y dice: ¿de qué, carnal? Pues mañana es Día del Padre. Ay, ¿a poco? O sea, ni él se acordó. Le digo: bueno, pues ya sabes, mañana háblale a tu papá, felicítalo, porque mañana es el Día del Padre. Es la queja de todos los padres. El 10 de mayo, caiga el lunes, martes, miércoles, el día que caiga, las mamás son celebradas, pero los padres, cuando estábamos viendo mi esposa y yo qué día era el Día del Padre, yo decía que el segundo, ya que el tercero, y luego que el primero, porque como que se les olvida a las personas. Vi un video que publicó, creo, Fer, que decía: oiga, compadre, ¿y le van a dar regalo? Dice: no creo. ¿Por qué? Dice: no me han pedido dinero. No, hasta ese extremo. Y entonces, pensando en eso, yo dije: el título del sermón es: no es cuestión de recibir, sino de dar. Porque el día de hoy quiero yo colocar a todos ustedes en la responsabilidad que tú y yo tenemos al ser papá, mamá, esposo, esposa, hijos, hijo de Dios. ¿Qué le parece? ¿No? Y entonces quiero yo compartir y empezar con esto. Hace unas semanas fui a predicar a 2 bodas. Y cuando estoy haciendo este sermón, Dios me da esto: que el matrimonio es un regalo divino. El matrimonio es un regalo divino. Porque cuando vemos allá a Adán y a Eva, ¿verdad? Dice que Adán está en el Edén, ya decía en el desierto, ¿no? En el Edén. En el Edén. Y entonces Adán, él no encuentra a alguien de su misma especie. Y Dios pronuncia: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda, ¿qué? Idónea. Una ayuda idónea. Y entonces dice la Biblia que Dios lleva a Adán a un profundo sueño y entonces de un costado, de una costilla, retira y forma a la mujer. Y es el regalo de Dios para todo hombre, para todo hombre. Y es un regalo que Dios nos ha dado. Es un regalo que Dios nos permite y tenemos la libertad de tomarlo o no. Hay personas que tienen realmente el don de poder estar solos. Yo no. Y muchos no. Requerimos de alguien. Dios nos hizo para estar en una relación. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que el que haya esposa haya el bien. Otra versión dice que el que haya esposa haya un tesoro grande. Porque eso es la visión de Dios. Que el hombre sepa reconocer y agradecer lo que de Dios ha recibido, que es la esposa. Y es un regalo divino. El matrimonio existe mucho antes que las leyes existieran. Y así también, ¿verdad? Nos damos cuenta que el Salmo 127:3 dice
que herencia del Señor, ¿qué? Son los hijos. Herencia del Señor son los hijos. Y es un regalo que Dios mismo nos permite o nos otorga a todo ser humano. Y nos llenan nuestras tardes de estrés, de tensión, ¿no? Porque cuando empiezan a caminar, ahí estamos cuidándolo. Y la serie está bien buena, mi hermano. Y no puedo luego soltar al Natán. Y luego llego con mi esposa y le digo, te toca. Bueno, ahorita Romina nos hace un favorzote, ¿no? Nos llenan de estrés, lloran, y luego llora uno, llora otro. Yo me pongo a pensar, ¿qué fue de aquellos padres que tenían de 8 hijos, 15 hijos? No, estaba. Yo quería gemelos, yo ahorita digo, no, Señor, me arrepiento. Con uno eres bien, ¿no? Yo le decía a Dios, ve mi capacidad, Señor. Dijo, no, pues por gracia ahí te va uno, otro, ¿no? Pero sí, mi sueño era que fueran gemelos. Y la herencia de Dios son los hijos. Hemos sido dotados desde el principio de la creación para ser familia. Porque para Dios la familia es un núcleo muy importante. Sepa usted que para Dios la familia es un núcleo muy importante. Y debemos de trabajar por la familia. Debemos de estar esforzándonos por la familia. Hay un dicho que en parte es verdad, pero en parte es una excusa, que dicen, nadie nace sabiendo ser padre. ¿Usted cree eso? Nadie nace sabiendo ser padre. ¿Usted qué cree? ¿Que es verdad o que es una excusa? Sí, yo también estoy con Salo. Hay una parte de verdad, pero hay una parte de excusa. La parte de verdad es de que, por ejemplo, el doctor no nace sabiendo siendo doctor, ¿verdad? ¿O sí, Lili? Naciste y luego traías acá las medicinas y, ¿no? O el contador, por ejemplo, mi querido Alonso, ¿naciste sabiendo hacer números? El músico no nace siendo músico, tendrá un gusto. Pero ¿de qué forma llega a ser este doctor, este contador, este músico lo que es? ¿A través de qué? De la preparación. ¿Sabe cuál es el problema? Que el ser humano nunca nos preparamos para ser esposos y para ser padres. Y entonces dejamos que el hijo llegue y nos eduque a ser padres. Ahora, sí es cierto también que cada hijo es diferente. Hay hijos que te facilitan el trabajo, pero hay hijos que vienen a complicarte todo el trabajo. Una de las cosas que yo he amado de Romina es que usted puede tener el cloro, el jabón, el fabuloso ahí. Y Romina nunca va a llegar y va a abrir y se lo va a tomar. Mi esposa y yo no tuvimos esa preocupación con Romina, pero Natán, todo lo que ve, piensa que es comida. Y le dije a mi esposa, ya llegó el tiempo en que todos esos detergentes, productos de limpieza, queden en un lugar donde él no pueda verlo. Romina nos facilitó eso, nos despreocupó por eso. Romina, ella sentía que eso era de peligro y no se arriesgaba, y hasta la fecha no se arriesga. Pero Natán, yo le decía, camina ya en el aire, fíjese. Da el paso para, no sé qué piensa, o más bien, no sé si piense, pero un hijo puede venir a facilitarte las cosas, pero otro puede venir a complicar las cosas. Quiero confesarles que yo soy el hijo que vino a complicar las cosas. Yo fui el hijo que requirió cuidados, yo fui el hijo que fue el más
gruñón, el más contestón. Yo fui el hijo malo. Pero de algo tenían que arrepentirse mis padres y para eso Dios me envió. Y ya llegó Natán, ¿verdad? Pero nadie nace sabiendo ser padre. Pero como yo le comento, el problema es que realmente nunca tomamos estos papeles o estos regalos que Dios nos da de cosa seria. Y aunque tú te prepares y aunque tú digas, como te lo digo, los hijos son tan diferentes uno de otro que viene a complicarte un poco el trabajo. A veces con unos hijos debes de tener más gracia, debes de tener más carácter que con otros, ¿no? Hay hijos que debes de ser más tolerante al enseñarles. Hay hijos que absorben toda tu enseñanza, ¿no? Pero hay hijos que son más lentos. Sí, al gordo le decimos, papá, y aplaude. Sí, hijo, yo soy papá, ella es mamá. Y Romina no, era diferente. Pero hay bases fundamentales que nos van a enseñar y nos van a dirigir de tal forma que la vida sea un poquito menos complicada. Para eso hay que prepararnos. Y la pregunta es, ¿cómo nos vamos a preparar? Y quiero decirte que Dios mismo se ha presentado como Padre. Dios mismo se ha presentado como Padre. Y a través de Cristo Él vino a revelar su mente y su corazón. Pero si tú no miras a Jesús en la forma en que Jesús actuaba, entonces ¿cómo vamos a modelar a nuestros hijos quién es Dios? No quiere decir que la vida sea fácil o el ser padre sea fácil o el ser un esposo o una esposa sea fácil. Pero cuando tú miras el modelo de Cristo, aligera tu carga. Tienes gracia y procuras tener paciencia, al menos en mi caso. Sí, hay veces que exploto. Y más cuando uno chilla y el otro llora. Y ya no estoy en el tiempo en donde de por sí nunca he sido paciente. Pero Dios, le voy a confesar algo que mi esposa no sabe. Yo soy el que lava la ropa y bajo a poner la ropa a la lavadora. Mientras la lavadora se está llenando, ¿sabe qué hago? Camino por todo el patio. Y mientras camino, si estoy en un tiempo de estrés, estoy conversando con Dios y le digo, Señor, tranquilízame, tranquilízame, tranquilízame. Y escucho a mis hijos, que ya se cayó Natán, o que Natán quiere comer rápido, o que Romina quiere que su mamá le dé. Y yo empiezo, Señor, dame paz, dame paz, dame paz, dame paz. Y luego me dice mi esposa, ¿por qué te tardaste? Ahora vas a ver por qué. Porque me estoy tranquilizando. Dios te enseña a que hay que tener paciencia. Cuando más voy a explotar, Dios me recuerda algo. Pues tú no eres Blanca Paloma. Y contigo debo de tener paciencia. Y de la misma forma debes de tener paciencia. Y ahora voy a reconocer algo en público. Cuando veo a mi hijo hacer berrinche, ¿sabe qué? Pues me acuerdo de mí. Y me acuerdo que un día mi papá me metió una zapatiza. La única zapatiza que mi papá me metió fue porque yo quería una pelota y mi papá dijo, sí, hijo, llévatela. Raro. Y se la lleva y llegamos a las cajas, estábamos en Walmart. Ya hice otro comercial. Bueno, y entonces pasan la pelota y no pasa. Mandaron traer al de los juguetes y dijo, no pasa. Llévese otra. No, el niño quería esa. Y como no había precio y no me compraron la pelota, llegué enojadísimo.
Y entonces cuando voy entrando, aviento la puerta, mi mamá y mi tía Elena iban entrando y les doy con la puerta y mi papá que sube, me escondí abajo de una cama y así amablemente que me dice, salte. Y yo, no, que te salgas, no, no, y pa, y ya papá, si me salgo me dejas de pegar, sí, y ruedo, y cuando me tenía ahí, pum, otro zapatón. Cuando recuerdo eso, recuerdo que con mis hijos debo tener gracia porque yo actué de la misma forma, porque fui niño, porque también tengo un carácter. ¿Y sabes a quién me lo ha enseñado? Dios. Dios es quien te va a educar y te va a enseñar a ser padre, porque Él fue el quien nos diseñó. Él te conoce a ti, conoce tu pasado, tu presente, tu futuro, conoce a tus hijos. ¿Y sabes cómo es que tú puedes ser transformado? Por medio de la palabra. Por medio de la palabra. Es a través de la palabra donde Dios te va a hablar. Yo sé que muchos de ustedes, así como yo, desearíamos que Dios nos hablara, ¿no? Yo hay veces que digo, Señor, háblame, háblame. Y nada, me dice, pues lee la palabra, lee la Biblia. No seas flojo, lee. Y ahorita le voy a decir algo. Entrando al tema, quiero yo decirle acerca de mi vida ministerial. Si yo tuviera que escribir un libro acerca de mi vida ministerial, ¿sabe cómo se llamaría? Cuando tú no estás. Cuando tú no estás. Ese sería el título de mi libro de mi vida ministerial. Llegó un sábado el tecladista que era de esta iglesia y dijo que el siguiente sábado ya no iba a venir porque se iba a ir a Estados Unidos. Yo era un niño de unos 11, 12 años. Sí, todavía era niño. Que agarraba el piano de casa y tocaba y salía una melodía y me gustaba y ya. Yo no sabía que era do, re, mi, fa, sol, la, si, do, nada. Mi papá, como me veía hacer eso, dijo, ahí está Nata. Que Nata tome el lugar junto con otro chavo que se llama Gamaliel Znaya. Y él sí estaba estudiando y él me explicó todo, que era do, re, mi, fa, sol, la, si, do, los acordes, la armonía, y me dediqué a estudiar. Le voy a ser sincero, yo no quería ser pianista. No era lo que yo quería. A mí me gustaba el saxofón, pero no tuve un saxofón porque era muy costoso. Y dijo mi papá, ahí está el piano, ya. Y comencé a ser pianista. Entonces cuando se fue el pianista, pues ¿quién fue el pianista? Pues yo. Después, años después, se muere mi papá, era el pastor de esta iglesia. Y pues cuando tú no estás, Dios decía, ven Nata, aquí. En mi vida ministerial, Dios me ha llevado conforme a lo que Él ha querido. Pero hay algo en donde donde Dios me ha permitido elegir, es en mi matrimonio y en el ser padre. Y es una de las cosas que le agradezco a Dios, ¿verdad? El poder ser padre. Hablando en este día, quiero decirle a usted que con la llegada de Romina vino a revolucionar mi mente. Porque yo dije, ¿y ahora qué va a comer Romina? Yo no me hacía ni para mí. Los que me conocen de aquel tiempo saben que yo no me guisaba para mí. Si yo tenía hambre, unos tacos, unos guaraches, todo lo que hubiera en la calle. Pero así que yo me hiciera un huevo, no, nada. Yo era hijo de mamá. Nada. Pero cuando yo me puse a pensar, ¿y ahora qué voy a hacer con Romina? ¿Qué va a comer Romina? Entonces le dije a mi tía Carmen, tía, quiero aprender a cocinar. Y comencé a cocinar. Cuando quiero que ponga la foto, Gus, si es posible. Quiero mostrarle algo.
Llegó el momento en donde todo fue nervio. Realmente me sentí incapacitado. No me sentía incapacitado para el matrimonio, me sentía incapacitado para ser papá. Me sentía sin las bases necesarias para ser papá. ¿Por qué? Porque cuando llegamos de luna de miel, mi esposa y yo, bien bonito acá, bien bronceados, llegamos, nos fuimos después a nadar con Romy y después llegamos un sábado en la tarde, terminamos de acomodarnos. Recuerdo que ese domingo estuvimos en casa acomodando, pero el lunes mi esposa entraba a trabajar y yo iba a estar solo con Romy. Y ahorita quiero mostrarle esta foto para que usted se dé cuenta. Ese fue nuestro primer día de padre e hija, realmente. Ella vino a revolucionar toda mi mente. Ella, durante un mes antes de casarme, mi cuestionamiento a Dios fue: ¿cómo es que yo debo ser como padre? ¿Qué tengo que ser como padre? ¿Cómo Nata va a desarrollar la parte paternal? Y quiero decirle cómo es que Dios me habló. No fue una voz audible. Qué bueno, porque me había caído muerto, créame. Pero a través de su palabra, Dios me mostró algo, y eso está en Tito capítulo 2, versículos del 6 al 8. Y yo sé que usted va a decir, y este hombre que estudió en Anna Sanders va a querer que yo saque toda la exégesis. Y yo sé que aquí habla Pablo a Tito hacia los jóvenes, ¿no? Y va a querer que saque el griego y que no sé qué. Debo, perdóname, hoy no. Pero yo quiero que usted vaya ahí en sus Biblias a Tito capítulo 2, versículo del 6 al 8. Y dice de la siguiente forma: a los jóvenes, sí, así dice Pablo, a los jóvenes. Pablo le está dando un consejo a un pastor llamado Tito. ¿Cómo es que tú debes dirigirte en la iglesia? Ya le ha dicho cómo se dirija con los ancianos, con los varones, con las mujeres. Pero ahora le dice: de esta forma tienes que dirigirte hacia los jóvenes. De esta forma tienes que hacerlo. Dice: exhórtalos a ser sensatos. Pero acá el siguiente versículo es donde Dios me muestra algo. ¿Quieres realmente educar a tus hijos? ¿Quieres realmente enseñarles cosas buenas a tus hijos? Pues mira, dice así: con tus buenas obras, dales tu mismo ejemplo en todo. Con tus mismas obras, dale tu mismo ejemplo. Y dice ahí: en todo. La Reina Valera lo dice así: presentándote tú como ejemplo. La Nueva Traducción Viviente dice: sé tú mismo un ejemplo. La Lenguaje Actual dice: tú mismo tienes que ser un buen ejemplo, y dice: en todo. Mira, a ver si alcanza a verlo. Ese es nuestro primer día entre Romis y yo. ¿Qué nota en esa foto? A ver, dígame, ¿qué nota en esa foto? Está despeinada. Pero ¿sabe algo? Le decía siempre a Vale: que me peine mi papá. ¿Sabe por qué? Porque mi suegra y mi esposa la tienen ahí como media hora haciéndole sus peinados y la jalan. Y yo no, yo nada más: hija, con el cabello suelto te ves hermosa. ¿Sí, papi? Sí, le encantaba que yo la peinara porque trae el cabello suelto. ¿Qué otra cosa mira ahí? Feliz, pero no trae cinturón, porque el bocho pues no tiene los cinturones de seguridad, ¿no? Pero vamos bien. Fue nuestro primer día y esa foto para mí tiene mucho significado. Yo algo que le agradezco a Dios y a Romina es que me quitó el miedo de ser padre. Pero estando ahí presente, quiero decirle esto: Dios en mi oración me responde diciendo esto:
es tu ejemplo lo que le va a enseñar. En la forma en que seas tú, es lo que ella va ¿a qué? A recibir. No es en las palabras, ahí estamos nosotros. No, cuando yo era niño, mi mamá me hablaba y me decía, y yo obedecía. Y el niño, porque a lo mejor lo que tú dices no cuadra con lo que ahora es. Padres, quiero decirles a ustedes que la mejor forma de enseñar a los hijos es que, ¿a través de qué? Del ejemplo. Los niños tienden a imitarte. Los niños tienden siempre a imitarte. ¿O me equivoco, licenciada? ¿No? ¿Estoy en lo correcto? Ok, gracias, licenciada. Los niños van a tender a imitarte. Lo que tú eres, eso es lo que tus hijos van a adquirir. Mi papá tenía algo allá que, no sé, no era feliz si no gritaba. No era feliz si no gritaba o no peleaba. Y a veces yo llegaba del trabajo y yo nada más sentía como mi papá me estaba buscando algo. Y llegaba con mi mamá y le decía, oye, ¿no se ha peleado, ah? No. Y hasta lo veía usted así. Ya yo llegaba y ya cualquier cosita que sacaba, yo no sabía guardar mi boca y le contestaba y parecíamos así mi papá y yo. Ya que se enojaba, como que estaba tranquilo y decía, ya, no voy a hablar contigo. Pero yo lo veía que estaba liberado. Yo hacía la buena obra del día. Y mi papá decía, no grites. Y yo le decía, pues tú no me grites. Es que yo soy tu padre y no me tienes que gritar. Y yo le decía, porque siempre he sido bocón, pues tú no me grites y yo no grito. ¿Cómo quieres que no grites si tú me estás gritando? Y así era siempre nuestros pleitos, ¿no? Por eso lo extraño al viejo. Y un día que me encuentro una cajetilla de cigarros, no, de cerillos, no, de cerillos, que decía atrás, los hijos, tus hijos son un reflejo de ti. Y ándele que lo guardo. Y que llego a casa y que le digo, mira papá. Y que lo lee. ¿Y esto qué? Si tú gritas, yo grito. Y al otro día se desapareció esa caja. Porque a mi papá le dolió eso, ¿no? El ejemplo que nosotros podemos dar es lo que realmente nuestros hijos van a adquirir. Lo que tú hagas hoy es lo que vas a dejar en tus hijos. Quiero confesarme ante la pastora Rosario, si está viendo este video. Yo sé que usted, pastora, muchos se ha dicho que no veamos las series, pero a mí me encantan. Y entonces apareció la serie de Bronco. Arranca, tan, 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 tan. Y que le digo a mi esposa, no me la pierdo. Yo fui fan de Bronco. Y le demostré a mi esposa que fui fan de Bronco. Porque lo único que hice fue ahí afirmar lo que yo sabía. Y entonces el intro empieza. Esta canción que canto, amigo, ¿no? Es una más de... Y entonces ya pasó y Romina siempre viendo el celular o jugando. Y en eso un día les digo, ¿qué canción quiere escuchar? Dice, papá, esa que dice, esta canción que canto a mí. Y voltea a mi esposa y dice, mira lo que le enseñas. ¿Qué va a decir la iglesia de nosotros? Pues que somos libres, ¿no? Y entonces le pongo yo la música y empieza, y esta que no quede, güey, y está cantando y bailando. Pero yo le dije a mi esposa, Lupe Esparza tocaba así. Entonces ahora cuando usted vea que Gus le hace así, es porque ya le di la orden de tocar así el bajo. Y se va a dejar el cabello largo el Gus. Y le vamos a poner un lunar aquí. Y ya va a cantar, ¿no? Y yo me voy a poner mis teclados como Ramiro, así casi cayéndose.
pues suegro, otra vez lo vamos a tener que engordar porque va a ser el choche, ¿verdad? Y ahí, es que mi suegro ya bajó 8 kilos, fíjese, 8 kilos. Entonces me di cuenta que Romina me estaba dando el mejor ejemplo de lo que yo le estoy diciendo a usted. Que lo que la niña está viendo en Nata, lo está adoptando. Que como a papá le gusta esa canción, a mí me gusta esa canción. Entonces, iglesia, quiero decirle lo que Pablo está diciendo. ¿Quieres educar a tus hijos? No lo hagas con palabras. No lo hagas con palabras. Tienes que hacerlo en ti mismo, en tu ejemplo, porque el ejemplo es la enseñanza eficaz para todos. Imagínense un pastor, o sea, ahora póngase en este lugar, ¿no? No, hermanos, hay que tener santidad. No escuchen música mundana, pero me llega la Romy, ¿no? Imagínense. Les voy a cantar una canción que mi papá escucha. Esta canción que canto a mí. ¿Qué no cuadraría? Mi palabra, ¿con qué? Con el ejemplo. A veces como padres somos así. No cuadra lo que decimos con lo que hacemos. Por eso es que quiero decirte que el ejemplo es una transformación. Es algo en el cual tú ya eres transformado en Cristo Jesús. Tú ya eres una nueva criatura en Cristo. Y ahora esa nueva creación debe de ejercerse en tu casa. Para ello yo te invito a que tienes que dejar un poquito ahí tu mentalidad, tus ideas, lo que tú crees que es bueno y centrarte en Cristo Jesús para poder ser transformado. Deja que la palabra, como dice Pablo en Tesalonicenses, que la palabra actúe en ti. Porque mira, la palabra es clara y la palabra dice ahí en Proverbios que hay un necio y hay un sabio. Y es de dos sopas. O eres terco o eres sabio. O tomas buenas decisiones o tomas malas decisiones. Y de eso el Espíritu Santo se va a encargar de llevarte en la dirección correcta. De llevarte en esa dirección correcta. Y a través de su palabra eres transformado. Pero ¿sabes qué pasa? Siempre nos sentamos, como dicen en México, en nuestro macho, en nuestras ideas. Las cosas son así porque yo soy tu padre. Las cosas son así porque así fui educado. Y ahí nos quedamos, iglesia. Pero no se trata de eso, ni te estoy diciendo yo en qué estás bien o en qué estás mal. Te estoy invitando a que vengas siempre delante de Jesús y sea Jesús en su poder quien transforme tu mentalidad. Tenemos cosas buenas, sí, pero también tenemos cosas malas. Y tenemos que ser transformados por Cristo Jesús. Y tú eres llamado, eres llamada a ser ejemplo en tu casa, a ser ejemplo con tus hijos, a ser ejemplo en tu matrimonio, a ser ejemplo con gente que tú puedes liderar en el trabajo, con personas que tú lideras dentro de la iglesia, a ser ejemplo. Porque el ejemplo es la enseñanza más eficaz. Mira, a veces decimos, ay, nuestro hijo ya no quiere venir a la iglesia. A veces, ¿por qué? Porque nosotros mismos no le dimos la importancia. A veces pasa. O no enseñamos esa cultura. Hay veces que la enseñamos, pero los hijos llegamos a una edad donde no queremos nada con Dios. Y yo quiero decirte a ti como padre, tú eres libre y estás exento. Deja que tus hijos tomen sus decisiones un poco. Pero ten en cuenta esto, Dios pagó por ellos y el precio de ellos es precio de sangre. Y Dios va a estar con ellos y va a cuidarlos. Y tú como padre sigue mostrando ese modelo de Cristo Jesús. El ejemplo te da autoridad. Es el ejemplo que te da autoridad. No son tus palabras, como yo decía. No es en la forma en que vas a ceñir tu ceja y vas a hablar.
A veces me doy risa. Romina, ven, pero le pongo así mi ceño así de enojado. Y Romina ni me pela. Te estoy hablando, chamaca. ¿Qué, papi? ¿Qué comas? ¿No? Gritando, ¿no? Pensando que en el grito está mi autoridad. Pensando que en la forma de hablar, yo soy el que manda porque yo soy el padre. Pero ¿sabe qué? La mayor autoridad que usted puede tener es a través del ejemplo. Eso es lo que a usted le va a dar autoridad. De Jesús decían que era alguien que hablaba con autoridad y no estaba en cómo él modulaba su voz, estaba en la forma en que él vivía, y lo que él enseñaba siempre era puesto en práctica. Y si no me cree, lea Lucas. Jesús está hablando de una parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida, y él manifiesta el gozo que hay en el reino cuando esa moneda es encontrada, cuando esa oveja es rescatada. Y capítulos después usted se va a encontrar con Zaqueo. ¿Se da cuenta cómo Jesús lo que hablaba, qué? Decía, era su ejemplo lo que hacía que otros creyeran en él, porque era un hombre con autoridad, y el ejemplo es autoridad. El ejemplo es autoridad. Lo que dices, lo aplicas. Lo que tú dices, lo vas a aplicar. A veces quiero que mis hijos me obedezcan. ¿Qué padre no desea eso, no? Que a la primera, ¿no? Benjamín, deja ir. El Benja. No, el Benja, lo que sea, siempre fue un niño bien obediente. Sí. Nunca hubo queja de Benja. Si no contesta, no se enoja. No, es un hijo ejemplar. Yo a veces quisiera que mis hijos a la primera, así, vengan. En mi relación de yo con mis hijos, quisiera que yo sea respetado, obedecido. Pero cuando yo pienso esto, le voy a decir algo, en automático vengo a mi ejemplo y yo digo, ¿cómo soy yo con Dios? ¿Qué tanto yo obedezco a Dios? ¿Se ha puesto a pensar eso? Como padre, nosotros somos injustos, ¿no? Queremos que los hijos nos obedezcan, pero cuando Dios ha puesto cosas, ¿sabe qué nos falta? La obediencia. Pero sí queremos que en nosotros haya gracia y se efectúe la gracia de Dios. Pero a veces yo como padre, le voy a decir algo, no tengo gracia. Ese es el ejemplo. ¿Se da cuenta desde dónde parte el ejemplo de mi relación con quién? Con Dios. De mi relación con Dios. Por eso he decidido esforzarme cada día más para ser obediente a Dios. Hasta ahorita no me ha dicho nada de las series, pero él sabe que cuando lo diga, ahí quedan. Nos distraemos un rato. No toda la vida es. No, hay cosas que mientras no nos conduzcan al pecado y abandonar a Dios, creo yo que es sano. Pablo dijo, ser imitadores de mí. ¿Como yo de quién? Y esto quiere decir que en nuestra relación con Dios conocemos quién es Dios. ¿Y sabe qué pasa? Lo empezamos a modelar. Usted como esposo está modelando a Cristo a su esposa. Usted como esposa modela a Cristo a su esposo. Ustedes como padres tienen la obligación, la responsabilidad de modelar a Jesús a todos sus hijos. Porque dijo Pablo allá en la escritura, el ejemplo, ese ejemplo es la forma de enseñar a los jóvenes de una manera exacta a través del ejemplo. Mire, yo cuando me acerco a dar una consejería con los jóvenes,
antes de colocarme como el pastor santo, bueno, algo que hago es siempre modelar el ejemplo. Yo les digo, yo también cometí pecado como tú. Yo también fui un pecador como tú. Yo también le fallé a mis padres. Yo también hice esto, aquello, así. Y los jóvenes que yo les he dado consejo de aquí, ellos saben que nunca me pongo, no, tú eres un pecador y cometiste algo mal, porque no es la forma. La forma es ser ejemplo. ¿Y sabe qué ejemplo quiero ser? No aquel que fui, sino el que soy ahora por Cristo Jesús. Soy un hijo libre de pecado, soy un hijo perdonado, soy un hijo transformado. Y eso es lo que queremos, que la gente sea ejemplo. Y usted tiene que ser ejemplo en casa. Usted tiene que aprender a vivir su fe en casa. Usted tiene que aprender a vivir siendo libre por Cristo Jesús. Ser renovado y transformado en Cristo Jesús. Tenemos que aprender de Cristo Jesús para poder modelar a los nuestros quién es este Salvador. Porque por cierto, el imitar es bueno. Yo le decía, vale, oye, Natán, ¿cómo camina? Y dice, pues camina igual que tú. No, ¿cómo crees? Y llega mi tía Carmen y dice, camina igual que Nata. Dije, 4-0, voy ganando. El ser ejemplo, iglesia, es la forma en que Dios quiere que actuemos. Pero para esto usted tiene que venir delante de Jesús. Yo podré decir cosas a usted, pero quizá Dios lo hizo de esa forma. Y quizá mis palabras puedan cancelar algo en usted que le afecte. Pero Dios, que es sabio, Dios que es grande, Dios que es que nos diseñó y planeó todo esto para nosotros, una vida, Él sí sabe de qué forma quiere transformarte. Tú mismo y yo mismo sé lo que le puede hacer daño a nuestros hijos, ¿no? Si de repente usted y yo somos muy broncudos en la calle, ¿qué va a decir mi hijo? Pues es normal, mi papá lo hace. Todo va a comenzar de la comunión con Dios. Si no hay comunión con Dios, ¿sabes qué pasa? No va a pasar nada. Vas a seguir quejándote de los hijos que Dios te dio. Porque por cierto, en la comunión con Dios, como yo lo mencionaba, Dios te ayuda a dar gracia y a brindar perdón. Si no hay comunión con Dios, no vas a saber en dónde estás mal y vamos a creer que en lo que estamos bien, o mejor dicho, vamos a seguir engañados de que estamos bien cuando a lo mejor está mal. Pero Dios renueva nuestra mente y cambia nuestro corazón. Sinceramente, creo que Dios no busca una iglesia de religiosos ni padres estrictos. Creo que Dios busca una iglesia que sea ejemplo, porque Jesús es ejemplo. Acompáñame, Salito, con una melodía, porque quiero cerrar con esto. Y en estos momentos vamos a orar por las familias. Y hay un concepto que Dios no solamente te pide que seas ejemplo, sino quiero decirle a todos los varones que están aquí, a todos los hombres que están aquí, quiero yo decirte esto: tú has sido llamado para pastorear tu casa. Tú has sido llamado para pastorear tu casa. A veces esta parte de pastorear de los hombres como que se la queremos dejar al pastor, ¿no? Yo le he dicho a los padres: tú tienes la autoridad delante de Jesús para ungir a tu esposa y para ungir a tus hijos. Pero hay hermanos que dicen: ay no, Nata, ¿cómo?
A mí no me han nombrado pastor. Creemos que esa función solamente es del pastor. Pero quiero decirte esto. Dice la palabra de Dios que tú eres real sacerdocio y Dios te ha llamado a cuidar de tu casa. Dios te ha llamado a cuidar el corazón de tu esposa y el corazón de tus hijos. Tú eres cabeza, no porque seas autoridad, eres cabeza porque eres responsable. Varón, yo quiero decirte esto de corazón. Si tú te conectas con Jesús, al ser la cabeza, la línea que Él estructuró, tú vas a recibir palabra de Dios y Él va a respaldar todo lo que tú hagas. No eres cabeza para mandar, eres cabeza para ser responsable y traer a los pies de Cristo a toda tu familia. Yo sé que tú y yo buscamos bendición, ¿no? Uy, ¿quién no ha soñado con ganarse la lotería? Y yo agradezco a todos los que me han dicho: no, pastor, si yo me ganara la lotería, le daría más que el diezmo. No, gloria a Dios, Señor, que se gane la lotería y que sea buena, digo, ¿no? Queremos ser bendecidos. Pero ¿sabes qué pasa? Cuando violamos la estructura de Dios, nada sucede. Eres cabeza, y dijo Pablo, del varón, la cabeza, ¿quién es? Dios. Y el varón es cabeza ¿de quién? De su esposa y de sus hijos. No es machismo, aclaro. Es una estructura que Dios dio porque al hombre se le ha dado una responsabilidad. ¿Sabes? Pablo, cuando dice ahí en Timoteo que habla de los obispos, menciona algo: que el obispo tiene que ser esposo de una sola mujer y tiene que cuidar su casa, tiene que dirigir su casa. Porque un pastor, antes de ser pastor, tiene que aprender a pastorear su casa. Habemos unos que nos brincamos ese proceso. Primero fuimos pastores y después fuimos pastores de casa. Pero no cambia el orden, ni el factor, ni el producto. Lo importante es que usted y yo, varón, tiene que aprender a pastorear su casa. ¿Quieres que Dios te hable? Conéctate con Él. ¿Quieres tener una buena familia? Conéctate con Él. Mira, quiero preguntarte a ti: ¿cuántas veces te has visto sin dinero? ¿Cuántas veces te has visto y que los hijos dicen: papá, ¿me compras? ¿Cuántas veces tú te has visto decir: híjole, no tengo para la semana y apenas es martes, ¿no? Y me pagan hasta el viernes. Pero pasa algo que Dios provee. ¿Sabes por qué? Porque Él es fiel a su diseño, porque Él es fiel a lo que Él ha prometido. Y yo quiero el día de hoy, familias, que nos unamos. Y si es posible, a ver si podemos ir ya a llamar a los niños, por favor. Y a ver si me pasa el aceite, mi querido Ever. Porque hoy quiero que los hombres tomen la autoridad que Dios les ha dado. Hoy quiero que ustedes, como padres, como esposos, unjan su casa, unjan a sus hijos, porque ustedes son pastores de su casa y de su familia. No deje que el pastor o que la iglesia haga todo. No, qué bonito llamado Dios te ha dado: sírveme en tu hogar. Si todos los hombres entendieran eso, créeme que bajaría la delincuencia, créeme que bajaría todo esto que vemos hoy en día. Mujeres asesinadas o mujeres asesinas, como esta serie. Es triste porque son casos reales. Es triste ir a la cárcel y saber que hay mujeres presas porque mataron al violador y la ley se cargó en contra de ellas y nadie las defendió. Es triste. Si los hombres hubiéramos o tomáramos la responsabilidad que Dios nos ha dado a través del ejemplo, entonces hubiera menos familias disfuncionales.
Pero hoy a ti Dios, hombre, te está diciendo: te llamo a ser pastor de casa. Te llamo a ser el pastor de casa, a que seas ejemplo. Porque no se trata de recibir, sino de ¿qué? De dar ejemplo. No lástima ni vergüenza, de dar ejemplo y dar bendición